Hola Ulises, ¿cómo andan? En el video de hoy vengo a responder a la pregunta que seguro se harán mientras comen unas milanesas. ¿Cuáles son las corrientes historiográficas y qué características tiene cada una? Así que empecemos por el principio. Primero hay que destacar que la ciencia histórica nació en Alemania, se extendió a Francia y de ahí al resto de Europa. Hasta ese momento los historiadores no tenían una función clara en la sociedad y se limitaban a llevar los archivos o documentos políticos y eclesiásticos. En ese tiempo la consideración de la historia como una ciencia hizo que quienes se dedicaran a escribirla no se conformaran tan solo con los hechos tal y como ocurrieron, sino que debían estudiar las causas, las circunstancias y la influencia de los individuos o colectivos en dichos sucesos. Es decir, no entender al hecho como un simple hecho en sí, sino que hay ciertas influencias y hay cierta subjetividad a la hora de hacer historia. En esta nueva concepción de la historia como ciencia, los historiadores se convirtieron en una clase profesional y se fueron estableciendo diversas teorías y métodos que hoy se conocen como corrientes historiográficas. Sin embargo, en los últimos años se ha considerado que la historia como ciencia está sufriendo una crisis interna en todos sus ámbitos. Ello se debe en buena medida a la crisis de las grandes escuelas historiográficas a fines del siglo XX, sobre todo la escuela de los anales y el materialismo histórico. Sin embargo, en este video busco destacar la importancia de la existencia de las escuelas históricas para el buen estado de nuestra disciplina y para el buen quehacer del historiador. Por ello, en un momento en que el desinterés por los grandes paradigmas historiográficos está a la orden del día, la tarea de los historiadores es la difusión que contribuye al permanente rejuvenecimiento de la historia. Ahora lo que tenemos que hacer es responder a una de las preguntas de este video, la cual es ¿qué son las corrientes historiográficas? Se entiende que son las orientaciones para abordar el estudio de la historia como ciencia. Es decir, que cada corriente historiográfica lo que hace es estudiar a través de un método en particular la historia. Es decir, que cada corriente historiográfica va a tener su metodología y por lo tanto va a tener su forma de entender cómo fue sucediendo la historia y así dándole una nueva interpretación a lo ya sucedido, entendiendo que no es simplemente un hecho que sucedió en algún momento de la historia universal. Entre las corrientes históricas desarrolladas más reconocidas se encuentran el positivismo, el historicismo, el materialismo histórico, el estructuralismo, la historia cultural, la escuela francesa de los anales y el revisionismo. Ahora bien, comencemos por el positivismo, el cual surgió de los trabajos de Auguste Comte, quien dividió la historia de la humanidad en 3 estadios diferentes, y el tercero era el positivo, caracterizado por lo certero, real y preciso. De ahí que esta corriente de pensamiento historiográfico está en la búsqueda permanente del dato cierto, real, útil y preciso. Postuló que el investigador debía estar alejado temporal y anímicamente del objetivo de estudio para estudiarlo objetivamente, es decir, que no hayan sentimientos en el medio. Explica que el historiador no puede ni debe interpretar, sino solamente acumular datos para describir objetivamente el suceso. El positivismo es el responsable de dotar a la historiografía de su primer método para darle carácter científico. Sus principales representantes son Leopold Van Ranke, Jules Michelet, entre otros. Su origen se ubica en los inicios del siglo XIX en Francia, aunque fue en la actual Alemania donde tuvo muy importantes representantes. Luego tenemos que seguir con el historicismo, en la cual es una tendencia intelectual a reducir la realidad humana a su historicidad o condición histórica, única e irrepetible. Entre 1870 y 1920, diversos historiadores reaccionaron frente al positivismo, que intentaba recabar la mayor cantidad de datos para poder escribir la historia objetiva, como ya vimos. Sin embargo, consideraba que el investigador era capaz de quedar al margen de su investigación, es decir, que no se involucraba. Frente a esto, el historicismo planteó que la historia se estudia y se ve desde el punto de vista subjetivo del investigador. La investigación se hace a través de la experiencia subjetiva de quien lo investiga, es decir, que se contrapone en su totalidad con el positivismo. Conciben que los hechos son históricos porque no se repiten,
La historia se recrea en la mente del historiador, la hace, por así decirlo, experiencia propia y por ello se dice que la hace contemporánea al historiador. Por eso manifiesta que toda historia es historia contemporánea o toda historia se escribe desde el presente, ya que el investigador le da su subjetividad a ese hecho que ocurrió en el pasado. El historiador, sin embargo, debe establecer un criterio para saber si lo que se dijo es o no verdad. Luego tenemos que hablar del materialismo histórico, la cual es la versión de Karl Marx de la dialéctica idealista hegeliana, interpretada como económica y basada en la relación de producción y trabajo. Considera que la historia no está constituida tan solo por hechos, ni por categorías, ni por los protagonistas de estos hechos. Para Marx, la historia no es otra cosa que el resultado de las relaciones de poder entre quienes lo poseen y las clases subordinadas. A la vez, estas relaciones están mediadas por los modos de producción. La historia, por lo tanto, depende de quién sustenta los modos de producción y cómo se establecen las relaciones de poder, y solo con ese enfoque puede investigarse y escribirse. Bajo esta propuesta divide la historia europea por modos de producción: el comunismo primitivo, el esclavismo, luego el feudalismo y por último el capitalismo, donde, por la dialéctica de su naturaleza, cada etapa gesta en su seno el origen de la siguiente. Entre los principales representantes del materialismo histórico nos encontramos con el mencionado Karl Marx y Friedrich Engels, ubicándose su origen a mediados del siglo XIX en la actual Alemania e Inglaterra. Luego tenemos que hablar del estructuralismo. Esta corriente historiográfica es muy cercana al materialismo histórico recién descrito, pero se interesa por los hechos que duran en el tiempo. Desde el estructuralismo, un hecho histórico se debe estudiar como un todo, como un sistema que posee una estructura. De ahí su nombre. El tiempo se encarga de cambiar lentamente dicha estructura, pero lo hace a través de sucesos coyunturales, es decir, más pequeños que los estructurales, que ocurren en corto tiempo afectando al sistema que sí es estructural. Hay que entender que cuando hablamos de estructura estamos hablando de una mirada macro de la historia, hablamos de una forma micro desde el punto de vista histórico. No se interesa por los hechos singulares que caracterizan la narrativa tradicional, ni tampoco los hechos excepcionales. Prefiere en cambio los hechos cotidianos que se repiten una y otra vez. Esta corriente tuvo su desarrollo principalmente en París durante la década de 1960. Entre sus principales figuras nos encontramos con Roland Barthes. Seguimos con la historia cultural. Es una corriente historiográfica que se ha desarrollado en el último tercio del siglo XX y hasta nuestros días. Se caracteriza por estudiar y escribir la historia desde perspectivas diferentes a las utilizadas tradicionalmente, como ha sido la historia política, militar o económica. Los temas de su estudio han sido, por ejemplo, los niños, las mujeres, los libros, la lectura, la forma de pensar. Es decir, que intentan ver la historia en función de eso que llamamos objetivo de estudio. Los centros de su mayor expresión han sido Francia e Inglaterra, y podemos encontrar a representantes como Peter Burke o Carlo Ginzburg, entre otros. Ahora tenemos que ver de la Escuela de Anales. Con este nombre se designa la revista fundada en 1929 por Bloch y Febre, profesores de la Universidad de Estrasburgo, que crearon una red multidisciplinaria de colaboradores. Postula que la historia se mueve en tres planos temporales superpuestos: la larga duración, que son movimientos muy lentos pero en permanente transformación, dividen el tiempo histórico en eras. En la mediana duración se ubican los acontecimientos que perduran en varias generaciones y pueden dividir el tiempo en etapas, y finalmente nos encontramos con la corta duración, los cuales son los periodos coyunturales, donde se perciben el movimiento y las rupturas rápidamente y se dan en el lapso de una generación. Tuvo origen en Francia en el segundo cuarto del siglo XX. Esta corriente historiográfica ha desarrollado diferentes épocas, de las cuales los representantes más influyentes han sido Marc Bloch, Lucien Febvre y Fernand Braudel, entre otros. Y por último, en el video de hoy vamos a analizar un poco lo que es el revisionismo, el cual presupone que entre los historiadores o el público general existe una forma generalmente aceptada de entender un acontecimiento o un proceso histórico, y que hay razones para tenerla en duda. Esas razones pueden ser de distinto tipo: la puesta en valor de nuevos documentos, el cambio de paradigma historiográfico o también el cambio de los valores desde lo que
se observa en el pasado. En el ámbito académico, la revisión de las formas de entender el pasado forma parte de la tarea del historiador profesional. Una de las grandes polémicas revisionistas vino con el segundo centenario de la Revolución Francesa, con la llamada querella de los historiadores. Las explicaciones estructurales y marxistas de la década de 1960 fueron puestas en duda por historiadores que enfatizaban las decisiones políticas y la ideología, y que colocaban el terror como un motor explicativo. A partir de esta polémica ha sido habitual en algunos ámbitos académicos denominar revisionistas a los historiadores que utilizan explicaciones de los procesos históricos en términos de cultura, política, ideología y decisión, en vez de estructuras sociales y condicionantes económicas. Por lo tanto, el revisionismo viene a justamente revisionar, dar otra mirada a lo que ya otros historiadores y otras corrientes historiográficas habían entendido por establecido dentro del estudio de la historia. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que los haya ayudado o les haya sido de interés y de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta y se suscriban al canal para ayudarme a seguir creciendo. Y como ya saben, hasta otro dato de color.